Bueno, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios porque estamos aquí nuevamente, ¿verdad? Con el propósito de hacerle vamos aquí a acomodar esto. Gloria a Dios. Vamos a traer un tema en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. No que no se vaya a mover esto. Vamos a traer un tema en esta hora, ¿verdad? Aquí en vamos a ir acá en Isaías 2 del 5 en adelante. El tema de esta hora vamos a titularlo, el título de esta hora: Dios lo permitió, Dios lo quitará. Dios lo permitió, Dios lo quita. Amén. Es el tema de esta hora. En esta hora pues le damos gracias a Dios porque estamos aquí en casa, ¿verdad? Transmitiendo aquí en casa, ¿verdad? Vamos a echarnos un trago de agua en esta hora, ¿verdad? Bendecimos a todos los que están en casa en esta hora y los que están, ¿verdad? En cualquier parte del mundo, ¿verdad? Les mandamos bendiciones de aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo permitió, Dios lo quita o Dios lo quitará. Amén. Miren, nos vamos a meter en la palabra de Dios aquí. Voy a leer unos versículos para entender lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: venid a mí, oh casa de Jehová, venid a mí, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta hora, porque me has permitido de ser portador de tu palabra, para hacer de bendición a aquellos que van a escuchar. Padre, yo sé que tu palabra, como tu palabra dice, que no regresa vacía. Tú sabes a quién vas a hablarle, para quién es este mensaje, pero de hecho este mensaje es para todas las naciones, para todo el pueblo, para todos aquellos que escuchan, aquellos que aman, aquellos que te aman. Amén. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Miren, hermano, aquí en Isaías 2:5, miren lo que dice aquí. Amén. Vamos a ver aquí lo que dice aquí. Dice, venid, oh casa de Jacob, acá, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob. Miren, hermano, de ahí, ¿verdad? Les vamos saludando a aquellos que nos ven por YouTube, por Facebook. Por YouTube, vaya Javier Peregrina, y donde está la J, y usted le mete, y ahí entra Javier Peregrina. O vaya por los temas, ¿verdad? Por los temas que se predican. Y de aquellos que nos ven por Facebook, en esta hora, pues lo bendecimos. También vaya a Javier Peregrina en Facebook, y ahí están los mensajes. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Vamos aquí a ver. Dice: están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos, y ante lo que fabricaron sus dedos. Se han inclinado al hombre, y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones.
Dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí. Dice, la altivez de los ojos la altivez de los ojos del hombre será abatida. Ahí donde voy a comenzar a entrar, me dice, la altivez de los ojos de los hombres será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Miren nomás, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Por eso ese tema lo he titulado, Dios permitió, Dios quitará, o Dios quita y Dios quitará. Porque mira lo que dice aquí, o sea que Él permitió algo. Vamos a ver lo que Dios permitió. Lo que Dios permitió, lo que Dios algunos de estos tiempos les permitió, antiguamente les permitió, pero Él quita. Mira lo que dice acá, dice, porque día de Jehová de los ejércitos tendrás, dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. Dice, la altivez del hombre será abatida. Miren nomás lo que dice el Señor. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Solo Jehová será exaltado en aquel día. Fíjense nomás. Solo Jehová será exaltado en aquel día. Aquí en el 11 y en el 17, miren lo que dice, solo Jehová será exaltado en aquel día. Está hablando de algo que dice, y quitará totalmente los ídolos. Vamos a ir entendiendo la palabra de Dios. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Miren nomás lo que dice aquí. Yo leyendo la palabra de Dios me encontré con esto, ¿verdad? Que a veces uno se encuentra, ¿verdad? Algo que pues uno a veces uno se pregunta y a veces pues le da a uno el tema y uno dice, pero Señor, ¿cómo es esto? Y uno comienza a buscarle y se da uno cuenta que el Señor, ¿verdad? Lo que hace. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios en Isaías 2:20. Miren lo que dice, ponga atención lo que dice aquí la palabra de Dios. Aquí me llamó la atención algo, ¿verdad? Y la verdad que son cosas que a veces predicamos pero no entendemos. Y las entendemos cuando están sucediendo. En estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Los posteriores tiempos que estamos viviendo, Dios nos está hablando, ¿verdad? Dios está hablando al mundo entero que Él es el Dios Todopoderoso. Él lo está hablando a cada uno de nosotros. Todas las naciones de la tierra está hablando en estos tiempos, ¿verdad? Porque miren la manera que usa Dios. Dios es tan poderoso
que los pensamientos de los hombres no nos alcanzan para pensar, ¿verdad? Nosotros sabemos que nosotros cuando vemos las cosas y cuando suceden cosas en nuestras vidas, o vemos nosotros las cosas que están pasando, y entonces las entendemos, pero mientras que no sucedan, aunque nos las cuenten, aunque nos las digan, ¿verdad? Porque no la vemos, pero cuando la vemos es cuando la comprendemos, entendemos. Y en estos tiempos que estamos viviendo, mucha gente, multitudes de gentes, sin temor a equivocarme, están conociendo al Dios Todopoderoso. Están por esto, por las cosas que están sucediendo en el mundo y que sucederán en el mundo. Dios estará hablando al pueblo de Dios. En estos días está hablando en esta generación. Vendrán otras generaciones y Cristo no ha venido. Vendrán otras generaciones, pero Dios les estará hablando a esas generaciones que Él es el Dios Todopoderoso. Vamos a ir viendo aquí la palabra de Dios. Miren lo que dice aquí. La palabra dice, aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos. ¿Qué tiene que ver aquí los topos y los murciélagos? Y está aquí la palabra de Dios. Si usted no me cree a mí y piensa que estoy leyendo otro libro, vaya a Isaías. Vaya aquí a Isaías 2:20. Mire lo que dice aquí, en Isaías 2:20. No sé si se alcanza a ver usted ahí. Isaías 2:20, lo que dice aquí. Dice, aquel día arrojará el hombre a los topos, a los ratoncitos que hacen hoyitos en la tierra. Dice, a los topos, dice, a los topos, aquel día arrojará el hombre a los topos. El hombre, cuando dice el hombre, está hablando de toda la humanidad en la tierra, de todo el ser humano en la tierra. Está hablando del ser humano por todos los que vivimos en la redondez de la tierra. Dice, en aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para adorarse. Vamos a leer de vuelta. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y hasta ahí de ahí quiero yo comenzar el tema. Por eso le he titulado Dios dio y Dios permitió y Dios quita y Dios quitará. O Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Antiguamente vemos nosotros, ¿verdad? Mire, todo hombre y siervo de Dios que es llamado a predicar la palabra de Dios, Dios le enseña, ¿verdad? Por la palabra de Dios, por el Antiguo Testamento, para poder nosotros entender a dónde vamos. Vemos nosotros cómo Él escogió al pueblo de Jacob. Jacob era, ¿verdad? Jacob, que hoy es Israel. Por eso le dice acá, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Por eso, antiguamente escogió ese pueblo de Israel, ¿verdad? Lo trajo por el desierto, lo metió, lo llevó, ¿verdad? Y Dios les dio sus mandamientos. Ellos fueron el pueblo escogido de parte de Dios y les dio sus mandamientos para que vivieran conforme a Jehová. Había otros pueblos, estaban los amorreos, los heteos, ¿verdad? Los amonitas y todos ellos, pero ellos no conocían al Dios verdadero porque Dios no les permitió. Vamos a ir viendo lo que Él permitió, ¿verdad? Por eso Él le permitió al pueblo de Israel conocer
les dio las leyes allá en el monte de Sinaí para que fueran guiados por Dios. Aunque ellos rechazaron, ¿verdad? ¿Verdad? Pero eso sería otro tema. El tema que estamos hablando hoy es de que Dios permitió. Y vamos a verlo por la palabra de Dios, cómo es que lo prometió. Para empezar, Él lo prometió porque Él escogió al pueblo de Israel, y en los otros pueblos tenían sus dioses. Y los dioses de aquellos, Él dijo, cuando entres, no adoren a aquellos dioses, no se mezclen para que no comiencen a adorar a otros dioses. Pero vamos a ir acá para entender la palabra de Dios, pero vamos a leer otra vez la palabra de Dios aquí, para irnos a otro capítulo, ¿verdad? Dice aquí, en Isaías 2:20, dice, aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Mire, en a través que van pasando los años, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo las naciones, ¿verdad? Les han hecho ídolos a los hombres, ¿verdad? Para que adoren, los hombres adoren los ídolos, ¿verdad? A otros dioses les han hecho, ¿verdad? Donde yo vengo, ¿verdad? Cada año, cada ciertos años van poniendo más nombres para que adoren los hombres, ¿verdad? Y va a llegar el momento que en esta tierra, ¿verdad? Si es que Cristo todavía no viene, van a inventar más dioses para que los hombres los adoren. Pero Dios permite por cierto tiempo. Vamos a ir viendo por la palabra de Dios. Y luego vamos a ir viendo acá. Vamos a ir acá a Deuteronomio. Para entender la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice en Deuteronomio, aquí tengo yo en Deuteronomio 4:19. Miren lo que dice aquí en 4:19, Deuteronomio 4:19, para entender esta palabra, ¿verdad? Porque miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí en 4:19, dice, no sé que alces tus ojos al cielo. Miren lo que dice. Por eso les hablaba, porque les digo aquí, les dice aquí a Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel, dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura e imagen de figura alguna o efigie de varón o hembra. Para entenderle, y esos versos para entender lo que vamos a leer. En el 19 dice, no sea que alce tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, se has impulsado y te inclines a ellos, mira, y les sirvas. O sea que Dios no les permitió que vieran nada, sino que Él les habló a través, ¿verdad? Dios les dio la ley a Moisés, ¿verdad? Para que les hablara conforme las leyes de Dios, para que les hablara y fueran guiados por Dios, ¿verdad? Pero Dios le habló a Moisés, le dijo, ahí te va, le dio los mandamientos para que se guiara, y ahorita les está hablando, les dice, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Mire, vamos a leer esta palabra para entenderla, para entender el tema que estamos meditando esto. Por eso que si usted, ¿verdad?, adora a otros dioses, permítame que no estoy aquí para ofenderlo, estoy aquí para enseñar la palabra de Dios. Solamente permítame, escuchen esta palabra que está aquí en la Biblia. Si no me cree, vaya a Deuteronomios 4:19 para que vea que Dios, ¿verdad?, todo lo que sucede en la tierra, todo Dios lo permite. Vamos a ir viendo acá, dice,
no sé que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Aquí está la clave de esta palabra. Porque Jehová, tu Dios, los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Qué Dios había concedido? Dios a Israel no le permitió que adorara a otros dioses, pero le había concedido, fíjese, le había concedido a otros dioses, a otro pueblo que adorara a otros dioses, porque el ser humano por naturaleza busca a Dios. Entonces les permitió, porque adoraban a otros dioses. Vamos a ir viendo acá para entender la palabra de Dios. Yo quiero que entendamos bien la palabra de Dios, lo que dice acá. Mire lo que dice acá, la palabra de Dios. Mire lo que dice acá vamos a ir aquí a Miqueas. A Miqueas para ir viendo acá lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros veamos, vamos a ir aquí a Miqueas 4:5, lo que dice aquí la palabra de Dios. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, aquí le está hablando, ¿verdad? Dice, el reinado universal de Dios. ¿Verdad? Aquí dice, vamos a leer del 1 para entenderle, vamos a leer del 1, dice, acontecerá en los postreros tiempos. Miren lo que dice acá en Miqueas 4:1, dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y montes altos. Dice, que los collados, dice, vamos a ver, dice, y más altos que los collados, dice, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y de Jerusalén la palabra de Jehová. De ahí salió la palabra de Jehová, de Jerusalén. ¿Verdad? Salió la palabra de Jehová. Cristo vino hace 2000 años, ¿verdad? Vino a este mundo a traernos la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque Él es el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Miren nosotros, y vimos su gloria. Nosotros hoy como hijos de Dios, como pueblos escogidos, como escogidos de parte de Dios, vemos la gloria de Dios. Y nos gozamos dentro de nosotros. A veces nos hace no podemos, ¿verdad? No tenemos nosotros muchas palabras para poder explicar. Pero conforme vamos a ir viendo acá, pero vamos a ir, dice, pero vamos a ir en el 4, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y dice, no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Me brinqué un versículo para leer el 5, para poder llegar a donde lo quiero llevar para entender esta palabra de Dios. Porque Dios permitió, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad? Y Dios quitará. Vamos a ir bien. Y Dios quita y Dios quitará. Porque Dios es Dios el que hace la obra, ¿verdad? Vamos a ir viendo acá. Dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios. Miren nomás. Miren, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios. Así anda el pueblo en estos tiempos. ¿Verdad? Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Aquí está hablando Miqueas, está hablando en el Antiguo Testamento.
Porque el otro pueblo, claro, porque Dios les permitió, vamos a ir viendo para entender la palabra, Dios les permitió que ellos adoraran a otros dioses, porque no era el tiempo, ¿verdad? Nosotros como gentiles estábamos apartados, ¿verdad? De la gracia de Dios. Nosotros, ¿verdad? Cuando vino nuestro Señor Jesucristo dijo, vayan primero a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Nosotros estábamos fuera estábamos nosotros sin Dios y sin esperanza, nosotros, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo nosotros a hoy, ¿verdad? Por eso aquí dice la palabra de Dios, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. En estos tiempos, ¿verdad? En los postreros tiempos. Ahora se escucha por todo el mundo que Israel es donde, ¿verdad? Es el pueblo escogido de Dios. Israel, donde nació nuestro Señor Jesucristo, donde habló nuestro Señor Jesucristo. Donde caminó nuestro Señor Jesucristo, el verbo hecho carne entre nosotros. Miren lo que dice, vamos a ir viendo acá, para entender esta palabra, vamos a ir viendo acá en, ¿verdad? Lo que dice aquí la palabra de Dios. Vamos a ir viendo acá en Hechos 14, del 13 al 16, perdón. Sí, en Hechos 14 al 13, 16. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios para nosotros poder entender. Para poder nosotros entender. Vamos a leer del 8 para entender la palabra de Dios. Miren lo que para el tema de esta hora, Dios permitió y Dios quitará. Amén. Así de que, porque Dios es que hace la obra en los corazones. Vamos a ir viendo acá la palabra de Dios. Dice, en Hechos 14, 8 en adelante, vamos a ir viendo, dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Imagínense a un hombre sentado, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Pero miren lo que sucedió y por lo cual, ¿verdad? Lo que sucedió, lo que hicieron y lo que sucedió. Vamos a ir viendo para entender este mensaje, para que vea que hay esperanza para todo el mundo en este tiempo, para toda la humanidad, para todas las naciones, hay esperanza. Y como le digo y lo vuelvo a reiterar, las cosas que están sucediendo en el mundo, Dios mismo está hablando por las cosas que Él permite que sucedan, para que el mundo entienda que hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Vamos a ir viendo acá lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado. Mire, viendo Pablo, vamos a ir viendo aquí la palabra, dice nacimiento, dice, viendo el apóstol Pablo, dice, y viendo que tenía fe para ser sanado, mire, y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Verdad? Pues él deseaba, él con todo su corazón creyó, ¿verdad? Por la palabra que ellos estaban hablando. Pero vamos a ir viendo acá. Dice, y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Pablo le dijo, levántate a gran voz y ponte. Dice, levántate dice, y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. El cojo de nacimiento saltó y anduvo. Pero mire como los hombres, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Nosotros cuando vemos cosas así, cuando tenemos nosotros la creencia y nosotros hemos nacido y por de niños nos han enseñado de una manera y nosotros, pues claro, ¿verdad?
por la ignorancia de la palabra de Dios, pues pensamos cosas, pero vamos viendo acá, dice la palabra de Dios, dice, entonces la gente, visto lo que a Pablo había hecho, alzó la voz. Mire, la gente que estaba alrededor, que viendo, dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Mire, los comenzaron a llamar dioses. Porque pasó ese milagro de ese cojo de nacimiento que fue sanado. Y los hombres, en vez de ver la gloria de Dios, de ver de que Dios hizo, ¿verdad?, ese milagro a través de nuestro Señor Jesucristo por Pablo, porque él llevaba el mensaje de Dios que Dios le había enseñado, ¿verdad? Y cómo Dios le enseñó a Pablo el mensaje de Dios de arriba. El apóstol Pablo era Saulo de Tarso, iba rumbo a Damasco con cartas de los líderes de allá para traer presos a los hombres y llevarlos a la cárcel, ¿verdad? Con autoridad, con cartas de la autoridad del gobierno de aquel entonces para traerlos y matarlos. Iba caminando con odio, ¿verdad? Y diciendo, ¿verdad? Vamos, y los agarraba, ¿verdad? Pero él, rumbo a Damasco, se le apareció una luz más fuerte que el sol y lo derribó a tierra y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Salió una voz de allá, escuchó una voz y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por eso ese tema lo ha llamado Dios permitió y Dios quitará, o Dios quita. Dios le permitió a Saulo de Tarso porque la iglesia, cuando los apóstoles, ¿verdad? Cuando murió nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, ¿verdad? Estaban allá, los que habían recibido el mensaje, ya se estaban ellos acomodando, ya no querían comenzar a hablar la palabra de Dios. Pero hubo una persecución y usó al apóstol Pablo para que fueran esparcidos por aquel lugar de la tierra, ¿verdad? Dios permite para que su palabra sea predicado, así como en estos tiempos está permitiendo lo que está sucediendo, para que la palabra de Dios sea predicado por todas las naciones, para que el hombre se dé cuenta que lo que está sucediendo en este mundo y lo que sucederá en este mundo, porque vienen cosas que vendrán, ¿verdad?, más adelante. Y Dios llegará el tiempo que nosotros no necesitaremos de predicar, ¿verdad? Porque las cosas que están sucediendo aún en estos tiempos, ¿verdad? No es fácil predicar la palabra porque estamos predicando, ¿verdad? En estos tiempos hay cosas que no podemos hablar todavía. Pero vamos, que salgamos de esta tempestad y vamos a comenzar a hablar. Pero yo lo que quiero que entendamos hoy, que Dios permite, pero Dios lo tiene por algo lo permitió que Saulo de Tarso fuera con odio a perseguir a los cristianos para que el evangelio, para que ellos fueran predicando a otras ciudades. Pero llegó el momento en que Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él creía que andaba persiguiendo a los cristianos, a los del camino, porque ellos primero le llamaban a los del camino. Y después le llamaron, ¿verdad?, evangélicos, cristianos, ¿verdad? Entonces, cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y de ahí, ¿verdad?, lo llevaron ciego, ¿verdad? Y después oraron por él para que fuera sano, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo la palabra de Dios aquí, lo que dice aquí la palabra de Dios. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Para ir viendo, dice, para entender lo que dice aquí la palabra de Dios, dice, diciendo en lengua liconia, dioses bajo la semejanza, dice, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a vosotros, han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este este era el que llevaba la palabra.
dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Miren los que adoraban, los que hacían, tenían otros, los ídolos, hacían sacrificios a sus ídolos también. Porque antes, ¿verdad? Allá en el tabernáculo hacían sacrificios, ¿verdad? El pueblo de Israel mataba toros y rociaban la sangre, ¿verdad? Para cubrir los pecados. Pero eso va a ser otro tema. Ahorita lo que quiero que entendamos, vamos a ir más adelante. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, le querían hacer sacrificios, dice. Y en el 14, miren lo que dice, en Hechos 14, 14, lo que dice aquí la palabra de Dios, dice. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Yo me imagino a Pablo y a Bernabé rasgando sus ropas y como quien dice, se quitaron las camisas o algo hicieron y bueno, rasgando sus ropas y entraron entre la multitud. Vamos a ir viendo lo que hicieron, dice, y dando sus voces y diciendo varones. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Varones, ¿por qué hacéis esto? Les decía Bernabé y Pablo diciéndoles, varones, ¿por qué hacéis esto? Aquí para entender, mírenlo, aquí en este capítulo vamos a entender en el tema de hoy. Vamos a ir viendo acá lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Les hacen una pregunta, ¿por qué hacéis esto? Dice, ¿por qué hacéis esto? Dice, vamos a ir bien, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. El apóstol Bernabé y Pablo les dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Dice, aquí dice, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Mire, aquí es donde yo quiero que meditemos un momento, al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Mire, vamos a leerlo de vuelta para nosotros poder entender, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios por la boca y por el Espíritu, por medio del apóstol Pablo. Dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos. Mire aquí, que os anunciamos. ¿Qué estaban anunciando? ¿Qué estaban anunciando los apóstoles? ¿O qué deberíamos nosotros anunciar en estos tiempos? Porque el mensaje no cambia, el mensaje es el mismo, solo cambian los tiempos que estamos viviendo, pero Dios nos manda por su palabra. Vamos a ir viendo lo que nos manda por su palabra. Nosotros también somos hombres que os anunciamos que de estas vanidades, mire cómo, que os anunciamos que de estas vanidades, mire cómo lo llama el apóstol Pablo cuando los hombres creen en otros dioses, en otros, ¿verdad? Dice, de estas vanidades. ¿Qué quiere decir vanidad? Vanidad es que vano, ¿verdad? Hasta hay revistas por el mundo que dice vanidades, ¿verdad? Que solamente hay una ilusión nomás. Los hombres se ilusionan, ¿verdad? Pero son vanidades. Vanidades quiere decir que no sirven. No quiero decir esta palabra, pero bueno, dice,
dice, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que de estas vanidades, que de esta manera de creer, de esta manera de vivir, se conviertan al Dios vivo. Pero vamos a ir viendo por la palabra de Dios. O sea que cuando se anuncia la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero déjeme decirle la fe que viene de Dios. Porque la fe que viene por la palabra de Dios. Porque los hombres por naturaleza tienen fe. El hombre, ¿verdad? Inclusivamente tiene fe en lo que cree. Y déjeme decirle, el tema de la semana pasada, ¿verdad? Lo titulé, ¿verdad? Que desde allí te hablará Dios, desde allí, ¿verdad? Pero hoy dice la palabra de Dios, dice, de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Mire, fíjese nomás lo que dice la palabra de Dios, porque vayamos entendiendo este tema. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Les dejó que anduvieran en sus propios caminos. Solamente el pueblo de Dios fue escogido desde allá, de verdad, por Abraham, por la promesa de Abraham, que le prometió que, verdad, a través de él, saldrían naciones. ¿Verdad? Cuando ellos estaban en Egipto y fueron esclavizados y les daban más cargas de lo que ellos podían soportar y estaban siendo afligidas sus almas, y cuando en esa aflicción clamaron a Dios, ellos en eso dice que clamaron a Dios y Dios inclinó su oído, inclinó su oído y escuchó su voz y se acordó de su promesa. Se acordó de su promesa y comenzó, ¿verdad? Y mandó a Moisés para que fueran libres. Y a hoy, ¿verdad? Mandó hace 2000 años a nuestro Señor Jesucristo. Y les decía, de modo que el que está en Cristo, ¿verdad? Vamos a ir viendo que Él es la verdadera libertad. Pero vamos a ir viendo acá lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir viendo, dice, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. A todas las gentes, inclusivemente hasta los judíos los dejó, aquellos que se apartaban a los que Él había escogido, a los israelitas, se iban a dar a otros dioses y regresaban otra vez cuando le estaba yendo mal. Pero vamos a ir viendo acá la palabra de Dios, dice, así bien no se deje a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando. Miren nomás, aquí es donde también vamos a ir viendo aquí por la palabra de Dios. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. O sea, ¿qué quiere? Vamos a ir viendo, dice, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo. Mire por qué Él hace llover entre buenos y malos. Él no los dejó aunque les permitió que adoraran a otros dioses, pero siempre hacía llover entre ellos. Él hace salir el sol entre buenos y malos, entre justos e injustos, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo acá la diciendo, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Vamos a ir viendo para entender y terminar este tema aquí en Filipenses 5:11. Vamos a ir viendo en Filipenses para entender este tema más. Miren lo que dice aquí la palabra y aquí vamos terminando este tema para que nosotros nos gocemos y entendamos que hay esperanza para todo aquel hombre. No importa lo que crees, si tú buscas a Dios de todo tu corazón, lo hallarás.
Porque en estos tiempos, ¿verdad? El mundo entero está levantando sus manos, clamando a Dios, algunos de una manera y otros de otra, pero déjame decirte, muchos van a conocer al Dios verdadero. Vamos a ir viendo acá, en Filipenses 2, 5 al 11, miren lo que dice aquí, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Miren nomás. Aquí Pablo le escribe a los filipenses y les dice, ¿verdad? Llevando el mensaje, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, miren nomás, Jesús decía, mi doctrina no es mía, si mi doctrina es del que me envió. O sea que él le decía a los fariseos y a los escribas, le decía, yo no soy solo, mi Padre y yo, el que me envió, o sea, pero ellos, ¿verdad? Decían, pero ¿cómo? Y él decía, yo no soy solo. Yo no sé si entienden esa palabra cuando dice yo no soy solo. Él hablaba de su Padre, ¿verdad? Y bueno, algún día voy a traer un tema diferente a este, pero vamos a ir viendo acá, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no estimó. Dios hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios se encarnó en un hombre, ¿verdad? Vamos a ir viendo y caminó entre nosotros. Él padeció por nosotros, ¿verdad? Él lo escupieron, lo golpearon, lo maltrataron para pagar, para que nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estábamos condenados a vivir a la muerte. Todo el mundo estaba condenado a la muerte antes que viniera nuestro Señor Jesucristo. Estaba profetizado que vendría alguien, pero el tiempo llegó y vino nuestro Señor Jesucristo. Pero el hombre no pensaba de la manera que iba a suceder. Estaba escrito en la palabra de Dios lo que iba a suceder, pero como no había sucedido, la gente cuando vino, ¿verdad? Muchos le dijeron, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a morir? Si le preguntaron si la palabra dice que el que viene va a ser eterno. Ellos pensaban que el que vendía no iba a morir, sino que iba a ser eterno. Pero sucede que él dijo, voy a morir, al tercer día voy a resucitar. Y cuando él dijo eso, dijo, pero ¿cómo? La gente, ¿verdad? Y en el mensaje que decía, yo soy el pan de vida, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, ¿verdad? Pero yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y en otro dijo, el que come mi carne, el que bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Pero ellos dijeron, ¿cómo? ¿Cómo vamos a comer su carne? ¿Cómo vamos a beber su sangre? Y muchos se fueron, porque no lo entendían, era tiempo que no. Pero vamos a ir viendo acá lo que dice aquí la palabra, dice, como cosa que aferrarse, que se despojó a sí mismo, dice, que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Y tomando forma de siervo. Mire, yo no sé si usted si usted y yo logramos entender la palabra de Dios. Pongamos nosotros nuestra mente, pensemos nosotros y miremos y entendamos la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí la palabra. Pero Él murió por todos, por todos, ¿verdad? No importa quién seas o quién haya sido. Pero miren lo que dice aquí la palabra, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Miren nomás. La palabra dice que dice, Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo mismo al mundo. Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo mismo al mundo. Pero dice, y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el mensaje de la gracia. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
aún siendo fuera de Cristo, fuera de vivir en tinieblas, hacer las cosas de las tinieblas. Y las cosas que se hacen de las tinieblas, no se sabe lo que hace, no vean lo que hace. El hombre, ¿verdad? Tal vez no me entienda lo que se quiere decir tinieblas, que no sabe lo que hace, ¿verdad? Pero mire lo que dice la palabra de Dios, dice, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Miren nomás lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, estando en la condición de hombre, estando en la condición de hombre. ¿Cuál es la condición de los hombres? La condición de los hombres, hermano y amigo, la condición de los hombres es padecer mucho en esta tierra. Hay mucho dolor en nosotros por naturaleza. El hombre desde muy pequeño tiene mucho temor. El hombre tiene temor vive en este mundo con muchos temores. Mire, fíjese, pero fíjese nomás que dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Por eso comencé a leer acá en Isaías, ¿verdad? En Isaías 2, cuando dice que él dice la palabra de Dios, dice, toda altivez del hombre será abatida. Por eso dice que el que se humillare será exaltado y el que se exalte será humillado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Dios no se puede humillar, ¿verdad? Así como es Dios Todopoderoso, sino se bajó a la condición de hombre para poder humillarse a sí mismo. Dice, humillar a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren nomás. Dice que la palabra de Dios que cuando él estaba orando, dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él cuando iba a Jerusalén, cuando ya él decidió, y él iba a Jerusalén gozoso, iba anunciando su muerte, él sabiendo, les decía, el Hijo del Hombre va a padecer, va a morir, ¿verdad? Va a ser muerto y resucitado. Él sabía lo que iba a padecer, pero él iba con gozo, dice la palabra de Dios en otros versos, con gozo a morir por nosotros. Y él murió por nosotros, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún aquellos que lo llevaron a la cruz, les dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que haces. Aún allá en Hechos les dijo, cuando fue derramado el Espíritu Santo, ¿verdad? Y les dijo el apóstol Pedro, dijo, ustedes que llevaron a Jesucristo allá a la cruz, pero todavía les hablaba del arrepentimiento, que se arrepintieran. Pero vamos a ir viendo acá para entendiendo, y muerte de cruz para entender este mensaje. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios le exaltó hasta los sumos, ¿verdad? Él fue y le quitó las llaves al diablo. Él, ¿verdad? La acta de los decretos que nos acusaban los clavó en la cruz. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hoy en estos tiempos, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hoy el mensaje de hace 2000 años, el mensaje que trajo nuestro Señor Jesucristo está siendo predicado, porque hoy toda la humanidad entera puede entrar al reino de los cielos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes Dios les permitió porque había escogido a un pueblo, y los demás pueblos les había permitido dar a otro Dios. A hoy, si tú no importa dónde estés, ¿verdad? Tal vez tú creas de una manera, creas de otra manera, pero déjame decirte, para nosotros
¿verdad? Conocer al verdadero Dios y entrar al reino de los cielos es por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Miren lo que dice aquí la palabra, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿verdad? Toda rodilla, pero ¿quiénes? Ahí está el altivo, está el orgulloso, está el soberbio, está el, ¿verdad? El adivino, el agorero, ahí están todos para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, para que se humille el hombre ante Dios, pero por medio ante Jesucristo. Y es necesario, mira hermano y amigo, yo era un hombre altivo, el hombre, si Dios es muy orgulloso, el hombre, si Dios si no conoce a Dios, déjame decirte, pero cuando el hombre para poder, pero es Dios quien lo humilla, vamos viendo la palabra de Dios, es Dios que hace la obra en los hombres. El hombre por sí solo no puede cambiar porque no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia, ¿verdad? Porque el hombre no puede entrar al reino de los cielos con sus propias obras. El hombre no puede cambiar por sí solo, y te lo digo por experiencia. Yo cuántas veces quise cambiar mi manera de vivir, mi manera de pensar. Podrás cambiar tu manera de vivir. Si tú eres un borracho, puedes dejar de tomar, ¿verdad? Pero tu manera de pensar no puede cambiar, tu manera de hablar no puede cambiar. Si tú eres cualquier persona que vayas, qué vicio tenga, no sé quién seas tú, pero si podrás cambiar, dejar de hacer las cosas, ¿verdad? Pero las consecuencias de lo que haces, ¿verdad? No te lo puede quitar nadie. Pero déjame decirte una cosa. Vamos a ir viendo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese, mire, y toda lengua confiese, ¿verdad? A hoy toda lengua puede confesar para entrar a los cielos, para nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos recibe. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el que nos vino a dar a conocer a nuestro Padre Celestial. Vamos a ir viendo, para gloria de Dios Padre, mire, para gloria de Dios Padre. Ahí está el Padre, por eso le decía, yo no soy solo, sino mi Padre. Vamos a ir viendo acá, dice, vamos a leer, dice, termina en unos minutos, debe solamente unos minutos más, ¿verdad? Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestras, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo nos podemos ocupar en nuestra salvación? En obedecer a Dios, en hacer su voluntad. Pero ¿quién puede hacer su voluntad? La voluntad de Dios no está en la multitud de la gente. La voluntad de Dios está en aquel que Dios le habla, en aquel que Dios le habla y le dice lo que tiene que hacer por el Espíritu Santo. Cuando Dios le habla por el Espíritu Santo, porque cuando usted reciba a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo mora en usted, dice, porque vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, Cristo, el Espíritu Santo y Dios dentro de usted. Pero el Espíritu Santo en este tiempo nos está guiando a toda verdad y a toda justicia. Cuando usted obedece y hace la voluntad de Dios. Pero como le digo, la voluntad de Dios no está en que usted se junte con un grupo de gente y usted vaya a hacer la voluntad de Dios y piensa porque muchos confunden la voluntad de Dios con la voluntad de los hombres.
Mire, yo quiero decir estas palabras. Muchos confunden la voluntad de Dios con la voluntad de los hombres. Porque la voluntad de los hombres te dicen, mira, si tú haces tantos ayunos, si tú haces tantas vigilias, si tú vienes y te postras enfrente del altar y duras 2 horas orando allí, si tú nomás llegas a la iglesia y comienzas y te vas derecho al altar y tú ya estás orando y ellos te hacen sentir que esa es la voluntad de Dios. Y el hombre, para que tú piensas que cuando estás obedeciendo a los hombres, tú estás haciendo la voluntad de Dios. Es necesario que respetemos a los hombres, ¿verdad? Como nuestros pastores, pero como nuestros líderes que nos guíen, ¿verdad? Que nos enseñen la palabra de Dios. Pero no confundamos la voluntad de los hombres con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se comienza a sentir cuando sales de la iglesia. Cuando tú estás fuera de la iglesia, entonces comienzas a hacer la voluntad de Dios. Porque ahí te enfrentas tú y Dios. Nadie más. Y cuando Dios te dice, ¿cómo vas a conocer la voluntad de Dios? Cuando te enfrentas, cuando el enemigo te comienza a enfrentar para que tú hagas la maldad. Y cuando tú rechazas, cuando el enemigo viene y te dice, haz esto, y tú rechazas hacer la voluntad del enemigo, del diablo, de Satanás, y prefieres hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, que tú hagas, que no te canses de hacer el bien. Que no te canses de hacer el bien, porque cuando viene nuestro Señor Jesucristo a nuestros corazones, siempre te pone en la mente de hacer el bien. Hacer el bien a las personas. Jesucristo nos dice, amar a vuestros enemigos. Tenemos que amar a vuestros enemigos. Tenemos que nosotros, ¿verdad? No tomar en cuenta las cosas que nos hacen. Tenemos nosotros que ser diferentes a los demás, ¿verdad? Por eso en el mensaje pasado te hablaba, dice la palabra, negarse a sí mismo, negarse a sí mismo es hacer la voluntad de Dios, comenzar a hacer la voluntad de Dios, y no hacer la voluntad mía, ni la voluntad de los hombres, sino hacer la voluntad de Dios. Vamos a ir viendo acá lo que dice la palabra de Dios, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Miren nomás, noten lo que dice la palabra, lo que dice aquí la palabra. Yo no sé dónde usted está solo en esta hora, escuchando la palabra de Dios, y Dios le ha hablado que se aparte de ese camino y sigue el camino de Jehová, como le hablaba a Jacob, venir a mí y caminemos en el camino de Jehová. Ahora te está diciendo Jesús, cuando vino a este mundo y les habló, ¿verdad? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué les hablaba que Él era el camino, la verdad y la vida? Porque los hombres andan buscando el camino y la verdad y la vida. Vamos viendo acá, dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, porque Dios, mire, con eso termino, mire lo que dice acá, dice, porque Dios es el que en vosotros produce, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer. Miren lo que la palabra produce, miren lo que dice la palabra, porque Dios es el que en vosotros produce. ¿Qué produce? Cuando el Señor comienza a producir dentro de ti el querer como el hacer, déjame decirte que hay gozo en tu alma. Cuando te gozas lo que vas a hacer, cuando tú vas y yo me acuerdo cuando íbamos a Tijuana, estaba predicando, yo estuve predicando como por 12 años, predicando en una radio de Tijuana, estuve predicando en Ensenada, ¿verdad? Como 2 años, estuve predicando acá también aquí en Los Ángeles, por televisión. Yo me gozaba, no me importaba cuánto caminaba, y no me importa todavía lo que hago, dónde estoy, me gozo. Para mí hay un gozo, para mí hay algo, un gozo en mi corazón que no se puede explicar. Pero vamos viendo acá, dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Por eso el que en vosotros produce, si tú sientas en tu corazón apartarte de la vana manera de vivir, apártate, obedece a lo que está produciendo Dios en tu corazón. Porque Jesús, ¿verdad? La palabra de Dios dice, si oyeres hoy tu voz, no endurezcáis vuestro corazón como vuestros padres en el desierto. Si oyes su voz, no endurezca su corazón.
¿Y qué es oír su voz? Comienza a producir Dios en tu corazón. Vamos a ir viendo acá lo que dice. Dice, produce así el querer. Dios produce así el querer. Si tú sientes en tu corazón querer ver algo para Dios, porque Dios ya te lo está motivando, hazlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hazlo. Si Dios dice ya es hora, ya llegaste al límite, ya no puedes, ya si le sigues vas hacia el abismo, vas a la perdición, detente, ya no lo sigas haciendo, porque Dios está produciendo así el querer como el hacer. Como él dice, como el hacer, dice, querer como el hacer en su buena voluntad, porque toda dádiva y todo don perfecto viene de parte de Dios. Toda dádiva y todo don perfecto viene de parte de Dios. Nada malo viene de parte de Dios. Cuando Él hizo los cielos y la tierra, Él hizo el sol. Cuando Él dice, dice, apártense la agua dulce del agua amarga, del agua salada, vio Dios que era bueno. Hizo los árboles, el pasto de la tierra, y Dios vio que era bueno. ¿Verdad? Y Dios dio que era bueno, todo era bueno. Y vamos a ir viendo para acá, dice, haced todo sin murmuración y sin contienda. Haced todo sin murmuración y sin contienda. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora he predicado tu palabra, Padre, porque tú pones el querer como el hacer. En esta hora, Padre, gracias porque me has puesto el querer y hacer. Señor, ponerme a este lugar y traer este mensaje para tu pueblo, para tus hijos, aquellos que todavía no te conocen, te conozcan, y aquellos que te conocen, Padre, pero en esta hora necesitabas que tú les hablaras. Padre, gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tu palabra, donde quiera que me estén escuchando, que tu palabra vaya ya y produzca así el querer como el hacer. Padre, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, voy a despedirme con esto, pues ya se me estaba olvidando. Este ha sido, ¿verdad? Tu programa. Vamos a ponerle desde esta hoy programa. Este ha sido tu programa a tiempo y fuera de tiempo hacia el supremo llamamiento, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.